al hombre, principio de la creación. Pero cuando el hombre cae, Dios tiene que crear principios para restaurar al hombre. Restaurar al hombre es lo mismo que recrearlo. Entonces, los principios de la recreación. Quiere decir que el principio divino consta de los principios de la creación más los principios de la restauración también. Los principios de la recreación o la restauración. Y vamos a ver entonces que después de la caída del hombre, Dios trabaja para restaurar al hombre a través de ciertos principios básicos. Quiere decir que nosotros no vamos a encontrar la salvación, no vamos a encontrar la salida de ese nivel infernal de un modo al azar o del modo en que querramos. Hay principios básicos. Bueno, vamos a ver entonces que el principio divino consta de tres partes principales. La primera parte, que es lo que vamos a ver en esta primera conferencia, que se llama Los Principios de la Creación, habla del ideal de Dios. El ideal de Dios, explicado a través de los principios de la creación. O sea que acá nosotros tenemos que entender cuál era el ideal de Dios, la razón por la cual Dios creó al hombre. ¿Qué propósito tenía Dios cuando Dios creó al hombre? Sumamente fundamental. Entender realmente la razón por la cual fuimos creados. Sin embargo, vamos a ver que ese ideal no se lleva a cabo y en su lugar se produce la caída del hombre. Según en términos científicos, en física, por ejemplo, ¿qué significa caer? Caer, podemos definir caída cuando algo pasa a ocupar una posición inferior de pronto. Pasa de una posición superior a una inferior. Quiere decir que el hecho de que el hombre haya caído nos está mostrando que en realidad la situación en la que el hombre se encuentra hoy en día es una situación absolutamente inferior a la cual debería ocupar originalmente. Lamentablemente, el hombre durante miles de años ha vivido sin preocuparle demasiado esta caída, esta situación caída. ¿Por qué? Porque de pronto en este mundo caído, lo bajo, lo pecaminoso, llegó a ser común. Pero una cosa es que algo sea común y otra cosa es que sea natural. La situación del hombre hoy en día es común. Miramos a nuestro alrededor y es común. Todo el mundo está en esa misma situación. Entonces sentimos que es natural. Pero decir común no es sinónimo que decir natural. Es diferente. Algo puede ser muy común y no ser natural, y algo puede ser natural aunque nadie lo haga. Entonces el hombre se encuentra en un estado caído. Y vemos en la Biblia que Dios refleja claramente su intención de salvar a la humanidad, porque Dios es un Dios eterno, absoluto e incambiable. Dios no puede ser un Dios fracasado. Podemos ver este carácter de Dios reflejado en este versículo bíblico, Isaías 46:11. Refleja claramente el carácter de Dios de ser absoluto e incambiable. Él dice, tal cual como lo he pensado, así lo haré. Tal como lo he planeado, así lo realizaré. Tal como lo he pensado, así lo haré. Tal como lo he planeado, así lo realizaré. Quiere decir que este ideal se va a llevar a cabo tal cual como Dios lo planeó. Dios no puede abandonar al hombre en una situación caída. Porque entonces el ideal que Dios tuvo habría fracasado y por lo tanto Dios no podría ser un Dios absoluto. Sería un Dios fracasado. Sería un Dios fracasado. Quiere decir que Dios comienza a trabajar en el momento mismo en que el hombre cae. En este mismo instante, basado en lo que ocurrió durante la caída, Dios establece ciertos principios tan absolutos como los principios de la creación, que son los principios para la restauración. Y entonces vemos que durante miles de años Dios trabaja para elevar al hombre paso a paso, desde esta situación caída, paso a paso, hasta llevarlo a la situación ideal que el hombre nunca debería haber abandonado. Acá podemos poner la restauración del ideal. O sea, Dios va a restaurar su ideal tal como Él lo había planeado.
Quiere decir que el principio divino consta de tres partes principales, y las tres son absolutamente importantes de entender. El ideal de Dios, la pérdida del ideal y el proceso para la recuperación de este ideal. El ideal, la pérdida del ideal y el proceso para la recuperación de ese ideal. Esas son las tres partes en las que consta el principio divino. Por supuesto, para su estudio, para su mayor comprensión, se puede dividir en distintas conferencias. Y ustedes van a escuchar en 7 días varias conferencias, pero en realidad todas ellas están referidas a alguna de esas tres partes. O al ideal, o a la pérdida de él, o sea, la caída, o al proceso para la recuperación de ese ideal. Ninguna de las tres partes es más importante que la otra. Cada una de ellas es sumamente importante. Si yo no conozco bien el ideal, no puedo entender mi situación caída. Y si no entiendo mi situación caída, no puedo salir de ella, no puedo recuperarme. Cuando una persona estudia medicina, por ejemplo, en la universidad, ¿qué es lo que está estudiando? Está estudiando el modelo de un hombre sano, cómo funciona cada uno de sus órganos y para qué sirven. Y por comparación, puede darse cuenta cuando alguien está enfermo. Quiere decir que si no tenemos muy en claro cómo sería el hombre ideal, nunca vamos a entender la gravedad de su situación caída. La palabra religión proviene de la palabra religar. Religar significa volver a ligar, volver a conectar. Obviamente, si necesitamos una religión, es porque el hombre se desligó. Si el hombre no se hubiera desligado de Dios, no haría falta religarlo. Todas las religiones aceptan, por lo tanto, que hubo una caída del hombre. Todas las religiones aceptan que el hombre cayó y que está empezando a religarse. Pero para religar algo, yo tengo que tener las dos partes. Tengo que tener el entendimiento muy claro. Si algo se me quiebra, por ejemplo, yo quiero volver a ligarlo, tengo que tener las dos partes muy claras. Quiere decir que la religión sería como un mapa. Un mapa, para que me sirva, para poder religarme o conectarme con el lugar donde yo quiero ir, tiene que aparecer en ese lugar, en ese mapa, tres cosas principales. Me tiene que mostrar el lugar donde yo estoy, me tiene que mostrar el lugar donde yo quiero ir y me tiene que indicar el camino para ir de un lugar a otro. ¿Verdad? Si es un mapa parcial, me indica, por ejemplo, el lugar donde yo estoy, pero no aparece en ese mapa el lugar donde yo quiero ir, no me sirve. Y lamentablemente es lo que ocurre con muchas religiones. Están constantemente a lo mejor indicándole al hombre su situación caída, lo malo que es, lo pecaminoso que es, lo terrible que es, lo bajo que es. Pero no hay un modelo muy claro de cómo hago para salir de ese nivel. No hay un modelo de cómo sería el hombre ideal, ni cuál es el patrón exacto para salir de esa situación caída. Y entonces a lo mejor terminamos atormentados porque estamos en un estado caído y somos pecadores, pero nadie me ayuda a salir de esa situación pecaminosa. Y ese no es el corazón de Dios. Si Dios le dice al hombre lo caído que está, es solamente para animarlo a salir de esa situación. No solamente para decirle que es malo y nada más. Necesitamos saber entonces este ideal y el proceso para salir de esa situación caída. Y eso es lo que vamos a aprender en estos días. No solamente aprender cómo Dios trabajó durante la historia, sino con una guía interna clara para saber cómo aplicar esos principios. Bueno, entonces comencemos con el entendimiento de esta primera parte, el ideal de Dios. Vamos entonces a darnos cuenta desde el principio que, como dije, Dios creó el universo con leyes y principios muy claros y que a partir de esas leyes y principios, a partir del entendimiento de esas leyes y principios, vamos a poder sacar conclusiones muy claras que nos van a indicar el porqué de la existencia del hombre, que es lo central, es lo que primeramente queremos saber. ¿Por qué existimos? ¿Por qué fuimos creados? ¿Y bajo qué principios fuimos creados? Entonces, como dijimos, todo el universo está basado en leyes y principios.